carta es la carta hermana de Jesús. La iglesia tenía un tema de Gálatas. Fuente, capacidad de salvación. Pues el poder de Cristo Jesús. Por eso esta carta es una carta muy... Eso significa una carta muy centrada en la persona de Jesús. Cristo es el tema definitivo de esta carta. La iglesia que quiere ser verdaderamente iglesia, dirá Pablo, es la iglesia que gira en torno a la persona de Jesús. Habían hermanitos que se habían amparado a alguna otra fuente posible de salvación. Por eso dice el capítulo 2, versículo 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Hay un llamado muy claro. La iglesia se está moviendo hacia ciertas bases que a su juicio fundamentan la fe, pero que terminan siendo bases fluctuantes, arenas movedizas para construir el edificio de la fe. Es una constante permanente en la vida de las iglesias el querer encontrar su base en otro lugar que no sea en Cristo. Y eso, creo yo, es hoy día el problema más grande que tiene la iglesia evangélica. La iglesia evangélica se ha apartado del tema real que es Cristo Jesús. Para Pablo, Cristo es nuestra plenitud. No necesitamos nada más. Cristo lo llena todo. Cristo nos cubre todo. Para Pablo, el cristiano es aquel que ha hecho de Cristo la totalidad de su vida. No necesitamos más nada. Las cosas que iremos tomando en la vida no será porque las necesitamos. Fíjense bien esto. Las cosas con las que nos encontraremos en la vida no es porque las necesitamos. Las cosas que vamos a ir teniendo o disfrutando en la vida es porque se desborda en nosotros la plenitud de Dios y vamos impregnando estas cosas que nos rodean de esa plenitud de Dios. Más adelante Pablo va a tocar el tema de los hijos, el tema del esposo y de la esposa.
Lo que Pablo va a decir en otras palabras es: cuando el hombre busca mujer, no es porque la necesita. Cuando la mujer busque hombre, no es porque lo necesita. Cuando quieran hijos, no es porque los necesiten. Porque en Cristo Jesús tenemos la plenitud de todo. No necesitamos nada. ¿Por qué buscar una persona entonces? Es porque se desborda en nosotros la plenitud de Dios y buscamos establecer una relación que llenar con la plenitud de Dios. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Si busca un hombre, no es que, ay, es que te necesito, baby. A ese le falta ser cristiano de verdad. No, la relación se establece para que yo, siendo lleno de la plenitud de Dios, busco transferir a otro de esa plenitud. Quiero compartir esa plenitud. Y si el día de mañana esa persona está ausente de mi vida, pues no me ha quitado nada, porque yo ya estaba lleno. Simplemente es alguien a quien dejaré de llenar de la plenitud que Dios me ha dado a mí. Eso en el plano de las relaciones interpersonales, pero en el plano también de la, diríamos, de la espiritualidad, a la iglesia siempre le ha encantado, al paso de los años, querer encontrar en ciertas prácticas como la plenitud de la vida cristiana. A las iglesias les ha encantado siempre querer encontrar en ciertas prácticas religiosas como que allí se encuentra la clave de la espiritualidad. Y hay iglesias que tienden a criticar muchas veces porque algunas tal vez no ayunan, y entonces algunas hablan del ayuno como que el ayuno fuera la clave de la vida cristiana, como que podríamos no tener a Cristo, pero si tenemos ayuno estamos hechos. El ayuno tiene su lugar en la espiritualidad, pero no pretendamos encontrar o pensar que el ayuno es una práctica superior a Cristo Jesús. De ninguna manera. El ayuno más bien es una disciplina que nosotros hacemos para concentrar nuestro tiempo en alguna tarea particular de carácter espiritual, pero no es que el ayuno tenga como una clave mágica para sentirnos, ¿qué diríamos?, completos, y que vamos a dominar la naturaleza pecaminosa, y que el ayuno aquí, que el ayuno allá. Hay gente que ya no habla de Cristo, habla del ayuno. O digamos la gente que de repente comienza a hablar de los encuentros, y los encuentros por aquí, y los encuentros por allá, y los encuentros arriba, abajo. Nosotros siempre les hemos dicho a ustedes, no son los renuevos, es la persona de Cristo Jesús. Ese es el meollo, no es el renuevo. Como que hubiésemos encontrado una clave por allí, secreta. No. La única clave de salvación sigue siendo la misma: Cristo crucificado y resucitado. Los renuevos para nosotros solo son una herramienta que nos permite predicar de manera continua, permanente y específica a Cristo Jesús. Pero no vamos a bajar hablando de que, mire, es que el renuevo lo va a curar, el renuevo la va a sanar. No, el renuevo no. Es Cristo Jesús. El renuevo solo es una modalidad para predicar a Cristo Jesús. ¿Me explico?
Pero no es que saldremos endiosando el renuevo, endiosando el ayuno, endiosando la vigilia, endiosando ¿qué? Ciertas prácticas de limpieza que algunos aplican, que hasta mire, que use una rama de olivo, que mójele en aceite, que sacuda 3 veces en la cabeza, que 3 veces en los pies, que 3 veces en la nuca y haga una limpia. ¿Qué son esas cosas, hermanito? Eso ya más parece brujería. Pero fíjese usted, hay gente que le encanta hacer estas cosas. Es más, hay gente que cree que en esas cosas hay algo eficaz. La gente que usted solo va en el nombre de Jesús, pone sus manos sobre ella y la ministra, hay gente como que siente que le hace falta algo, que le echen, que le hagan una limpia, que le pongan ruda, que le pongan aquel volado que lleve para los muertos, ¿cómo se llama? Aquellas flores que usan, que le pongan ciprés y que le pongan a hervir el agua y que mire que tome 2 veces cada día. No, ahí sienten que ese procedimiento le está dando una sanidad. Y la gente ya le dice, no, mire, pruebe tal cosa. O mire, vaya a tal lugar, vaya a tal persona, vaya que le hagan esto, a que le pasen el huevo en el nombre del Señor Jesús. ¿Han oído ustedes ese hablado? ¿Va? Entonces, a mucha gente le encanta lo mágico. El ser humano es amante de las cosas mágicas. Por eso es que los centros de brujería funcionan. Por eso es que todos esos centros de cacique, cacica, que el hermano no sé quién, funcionan. ¿Por qué? Porque al ser humano le encanta probar esos procedimientos disque espirituales, le encanta al ser humano. Siente que en esos procedimientos hay algo de Dios allí. Entonces a la gente se siente verdaderamente tocada o impactada cuando hacen ese montón de gestos de limpia, de tocamentos, que mire que va a pasar ahora por aquí, pues, por debajo de esta cobija, que la vamos a meter a ese cuarto, que la vamos a sacudir, que la traemos de nuevo para acá, que la vamos a arrastrar 3 veces aquí en el piso, y la gente siente que, sí, algo me han hecho. O sea, que a la gente le encanta que hasta le den duro. Vamos a sacudir al diablo, hermanito. Venga para acá y le dan unas paletas, va. Sí siento que me han sacado el diablo. O sea, el ser humano es amante de las cosas mágicas como procedimientos para experimentar el mundo de lo divino. Esto estaba pasando en la iglesia de Colosas. Habían personas que le estaban enseñando acceso a un mundo espiritual distinto al que Pablo les había predicado. Y claro, todo comienza con las enseñanzas. En este mundo, en esto hay que tener mucho cuidado, hermanitos. En estas cosas del espíritu hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente en ese mundo que se llama profético que anda inventando charadas. Pero ¿sabe lo más paradójico? Que a la gente le encanta el volado. Porque a la gente le encanta más que le digan, mire, se va a ir a caminar hasta no sé dónde, va a recoger una rama de un palo que está por allí, va a regresar y la pone en agua, mire, la pone en una caja o en un guacal 3 días debajo de su cama, no lo saque, y luego va a echar aceite en su cama. Todas esas cosas meros rarosas a la gente le encanta. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque a la gente no le encanta tomar la Biblia y leerla.
y mejor prefiere someterse a un procedimiento mágico que a construir su espiritualidad a base de la palabra y del Espíritu. A la gente le es más fácil ir a un centro profético de limpieza que comenzar a obedecer al Espíritu Santo. Es más fácil. La gente paga por ahorrarse la disciplina de conocer la palabra y obedecer al Espíritu Santo. Por eso a mucha gente le encanta andar ahí en centros proféticos. Ay, es que hay una profética, vamos, que me dé una palabra. Hay un profeta, hay una profeta, hay una sierva, hay un siervo, ahí me da una palabra y como que eso va a ser un acto mágico que va a resolver la vida cristiana. Y a muchos de ustedes les veo caras que le encanta ir a los volados quizás. ¿Saben cuál es el problema, hermanitos? Que es más fácil sustituir una vida disciplinada en la palabra y en el Espíritu, cambiar eso y mejor irse a que le hagan un menjurje por ahí en un centro profético. Porque ahora ya no son centros de brujería, son centros proféticos. Es más fácil pretender comprender que el crecimiento cristiano es el resultado de fórmulas mágicas y no el resultado de una vida de crecer en la palabra y de obedecer al Espíritu Santo. Es más fácil, es más sencillo, pero claro, al final es ficción, es una mentira, porque Dios no obra así. Dios obra en la palabra, que es Cristo Jesús, y Él obra en su Santo Espíritu. Y esas son las cosas que el creyente debe hacer. Es más fácil querer ir a hacer una limpia que comenzar a predicar el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio que predica? El compromiso con la salvación de otras personas. Esa es la esencia del Espíritu. Y habían filosofías huecas y engañosas que estaban minando la solvencia espiritual de la iglesia. Y dice Pablo más adelante, para describir un poco qué es lo que pasa con la iglesia, dice en el capítulo 2, versículo 13: antes de recibir esa circuncisión, la que él ha hablado, que no es la de la carne, sino la del Espíritu Santo, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es decir, la iglesia no tiene por qué estar dependiendo de poderes espirituales que no sea el de Cristo Jesús. Eso de que vamos a invocar al ángel no sé qué, vamos a invocar al arcángel no sé qué, vamos a invocar al querubín. Mire, hermano, no vaya a ser que estén invocando al diablo. No necesitamos invocar ningún ángel, ni arcángel, ni querubín. Cristo Jesús está con nosotros, camina con nosotros y nos es suficiente. Y sigue diciendo, 16: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo, porque la iglesia había caído en esto. La iglesia, en procurar agradar a ciertos poderes espirituales que nos podían ayudar para vencer el pecado, la iglesia había caído en una especificación: qué hay que comer, qué hay que beber. La iglesia piensa que en la comida o la bebida está la genuinidad espiritual de alguien.
Y esto no se va a establecer jamás, ni en la práctica de Jesús, ni en la práctica de los apóstoles. Pero mire usted cómo la iglesia, justamente, pensamos que la calidad espiritual de alguien tiene que ver con lo que come o con lo que bebe. Fíjese que ese es un componente muy, muy fuerte de la espiritualidad evangélica. Es un componente muy fuerte. Llegamos a medir la espiritualidad de las personas por lo que comen o por lo que beben. ¿Me está siguiendo en esto? Es más, nos resultaría en este momento como extraño decir, y que no, el espiritual es el que se abstiene de esto y de esto y de esto y de esto, pues. Porque nuestra mente está codificada a pensar que la espiritualidad de alguien juega su honor en comida o en bebida. De ahí que andemos pendientes que está comiendo el hermano, que está bebiendo el hermano. Andamos pendientes de la dieta porque creemos que en la dieta está la excelencia espiritual. Y ese es el problema de Romanos, de Corintios, de Gálatas, de Colosenses. Las iglesias siempre tienden a creer que la espiritualidad pasa por la comida y la bebida. Y eso es lo que hablábamos con las hermanas el día miércoles en Romanos capítulo 14, de lo que para algunos que su conciencia es débil, es pecado comer tal cosa o beber tal cosa, pero que otro que su conciencia es más fuerte no tiene crisis con comer tal cosa o beber tal cosa. Su espiritualidad no entra en crisis. Es decir, su relación con Dios no está siendo confrontada si come esto o bebe aquello. No tiene ese problema de sentirse mal delante de Dios. Y no es porque su conciencia esté petrificada, sino simplemente porque en su comprensión de Cristo Jesús, su espiritualidad no pasa por los alimentos o la bebida, sino pasa por las exigencias mismas que el Evangelio y el Espíritu nos va haciendo a cada uno en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra espiritualidad. Pero claro, eso es como una característica que es tan impregnada en el mundo evangélico. La iglesia evangélica es moralista. Moralista porque está encima de qué come o qué bebe el hermano, pero pasa por alto, se hace el ojo pacho de un montón de cosas que son peores que la comida o bebida que alguien esté ingiriendo. Están pendientes que está comiendo, que está bebiendo, y pasamos por alto toda esa gama de rencores, de odios, de difamaciones, toda esa cantidad de cosas que rompen la unidad de la iglesia, que arruinan el cuerpo. Si alguien se está hartando una libra de cerdo, dígame en qué está dañando la espiritualidad de los demás. Lo más que le puede dar algo es a él. Si usted ve que alguien se está hartando esa libra de cerdo con una copa de vino, ¿a quién está matando? ¿A quién está dañando? ¿A quién está arruinando? A nadie. Si un daño podría traer eso, ya sería él. Si habría un daño. Pero aparte de eso, ¿qué? Pero si alguien anda con la
lengua. Ese hermanito, esa hermanita que dice: yo jamás ni una copa de vino, soy santa, mi boca es santa. Pero con esa lengua se anda hartando a los hermanos. O sea, ¿quién daña al cuerpo de Cristo? ¿El que se harta una libra de cerdo o el que se harta a los hermanos? Entonces, la moralidad evangélica, ¿en qué se fija? Comida y bebida. En lo demás no. Hasta ella también participa del chambrerío. De verdad, hermana, ay, yo le voy a contar, espérese. Miren la última, hermana. Y esa que tiene la trompita que no tiene nada impuro. ¡Ah! Esa que nunca ha ingerido ni comida ni bebida impura. ¡Ah! Dice unas cosas terribles. Y estas son las que dañan el cuerpo. Son las que dañan la misión. Son las que dañan la evangelización. Son las que dañan la obra. Si usted cree que alguien está hartando comida impura, déjelo, si es que se va a morir, hombre. No es su crisis, pues. Y déjelo, si además es su panza, hay que vea. Pero ojalá, así como andan de metiches viendo la comida y bebida del hermano, anduvieran pendientes que la gente no ande chambreando, que la gente no sea chismosa, que la gente no sea envidiosa, que la gente no sea rencorosa. Pero no, eso, como dice Jesús, colamos el mosquito, ¿verdad? Y tragamos el camello. O sea, en lo insignificante lo ponemos hasta con lupa, y a lo tan grande nos hacemos el ojo pacho. Es decir, es el tema de la espiritualidad. Por tanto, dice Pablo en el 2:16, que nadie, que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, o de luna nueva, o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todo eso quiere decir Pablo, todo eso en que le encanta preocuparse a la iglesia, eso es una sombra, esa no es la realidad. La realidad es Cristo. Esas cosas, dice, son como una sombra, o sea, el reflejo suyo allí. ¿Qué es eso? Nada. Esa no es la verdad, esa no es la sombra, no es la realidad. ¿O la sombra es usted? ¿Ah? No, usted es usted. Su sombra no es usted. Todo ese montón de disciplina, dice Pablo, que se inventan las iglesias para creerse espirituales, esas cosas son sombras. La realidad solamente es Cristo. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo,
se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no gustes. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. No sé si ustedes entienden esto, hermanitos, lo que Pablo acaba de decir. Todo ese montón de reglas, no toques, no pruebes, no gustes, pareciera como que es la iglesia evangélica, solo son leyes. No, hermano, no, hermana. Bueno, y las iglesias hoy solo son leyes. Desde que usted entra a una iglesia, le ponen todo el listado de cosas que no debe hacer. Para muchos de ustedes que vienen de otras iglesias, donde les han enseñado la cultura del no, del no, del no y del no, ya se extrañan porque encontrarán entre nosotros algunas cosas que a nosotros no nos generan crisis, porque nunca le he enseñado a la iglesia la cultura del no. Nunca les he enseñado a la iglesia que su cristianismo se fundamenta sobre las cosas que no tiene que hacer. Jamás. Nunca, jamás me han escuchado predicar un sermón sobre los no moralistas de la iglesia. Nunca. Más bien siempre me han escuchado predicar sobre cómo escuchar y obedecer al Espíritu, cada quien en su relación personal con Dios. Pero ¿saben qué pasa? La gente tiene una costumbre y que a la gente le encanta que le digan lo que es bueno y lo que es malo. Y la gente se siente más segura y más confiada si el pastor le dice: vaya, hermanos, todo esto es malo, no lo tienen que hacer, no tienen que comer esto, no tienen que beber esto, no tienen que ponerse esto, no tienen que usar esto, y esto sí, esto es lo que tienen que hacer. La gente se siente como más definida, porque a la gente eso le encanta. Y de repente entre en una iglesia donde no le tienen que decir qué es lo malo ni qué es lo bueno, sino que lo que le enseñamos es a caminar en la palabra y en el Espíritu, para que el Espíritu y la palabra le diga a usted qué es lo malo en usted, qué es lo malo en cada uno, y cada uno tiene que buscar su transformación en obediencia a la palabra y al Espíritu. Eso es un camino de responsabilidad personal. Pastor, toda la gente, vean, toda la gente evangélica: pastor, ¿y será malo usar arito? Pastor, ¿y será malo peinarse de esta manera? ¿Y será malo un tatuaje en la mano? ¿Y será malo un tatuaje en la espalda de dragón? ¿Y será malo tatuarme una estrellita? ¿Y será malo peinarme así? ¿Y será malo usar esta falda? ¿Y será malo? O sea, quieren que uno sea legislador de sus vidas. Quieren que uno sea el que vaya organizando y legislando sus vidas. Y yo les quiero decir que en esta iglesia no vamos a legislar la vida privada de nadie. Lo que vamos a hacer es enseñarles que conozcan la palabra, que se metan con el Espíritu Santo, y Él le va a decir a cada uno, a cada quien. ¿Me está oyendo, hermanito? Pero claro, cuando la iglesia es enseñada sobre las cosas que no, que hacen los demás, viendo la vida del resto, y ese no está cumpliendo las 8 cosas que se dijeron. Mira, allá está, mira lo que anda puesto, pues. O sea, nos volvemos ya no en personas que van a transformar su vida en obediencia a la palabra y sí mismo, y a verse a sí mismos, sino que andan
juzgando la vida de los demás. Y esa es la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es un organismo policial donde todos se andan controlando a sí mismos. Aquí, hermanitos, no andamos controlando como que somos policías a nadie. Yo no voy a perder tiempo en andarle controlando su vida privada. Si usted no obedece al Espíritu Santo en lo que el Espíritu quiere de usted, a usted se lo va a llevar candanga, hermanito. Ay, el Espíritu va a ser con usted. O sea, el que va a dar lástima es usted, pues. ¿Me entiende? Mi deber es enseñarle que se meta con el Espíritu Santo y que lo obedezca. Mi deber es enseñarle la palabra. Ahora, si a usted le vale lo que le diga el Espíritu Santo en asuntos personales, porque esas cosas de dieta, no toque, no maneje, son cosas personales, hermanos. ¿Qué se va a hartar? Es su problema. ¿Qué va a beber? Es su problema, no es mío ni de la iglesia, son asuntos personales. ¿Qué se va a poner? ¿Cómo va a usar el pelo? ¿Qué tamaño de falda va a usar? ¿Qué color de pantalón? Ese es su lío personal. Que sea su conciencia con el Espíritu, o su diálogo con su marido, o sus tatas, si son la bicha, quienes van a resolver eso. A mí no me traen esos problemas secundarios e irrelevantes a la fe. Yo voy a normar las cosas que dañan el cuerpo. Mire, pastor, fíjate, ya vimos a fulano, mire, que estaba comiendo y que tenía un pedazo de carne y tenía una botella de vino a la par. Y le voy a decir, ¿y a usted qué le importa? ¿Cuál es su dolor? ¿Que no le dio carne? ¿Que no le dio vino? ¿O qué? Usted pregúntese qué es lo suyo, qué es lo que el Espíritu le reclama a usted. Y claro, yo siempre digo eso. Yo estoy claro en construir una iglesia que nazca del Evangelio, no de las tradiciones humanas. Y yo estoy comprometido con esto. Y quizás a mucha gente no le va a gustar. Quizás prefiere el moralismo de las iglesias evangélicas. Y yo les digo, bueno, si prefieren una iglesia en que les digan esto es lo bueno y esto es lo malo, váyanse para allá, porque yo no tengo problema con eso. Pero no voy a sacrificar el proyecto de construir una iglesia en la cual cada persona aprenda a decirle al Espíritu, Señor, ¿qué es lo malo para mí? ¿Qué es lo que yo no debo comer? ¿Qué es lo que yo no debo beber? ¿Qué es lo que yo no me debo poner? ¿Qué es lo que yo no debo gustar? ¿Qué es lo que yo no debo tocar? ¿Qué es lo que yo, a fin de agradarte a ti, debo hacer o no hacer? ¿Están oyendo, hermanitos? Este es otro proyecto de iglesia, este es otro proyecto. Porque las iglesias están acostumbradas a un proyecto en el cual le dicen lo que es bueno y lo que es malo. Y de repente entra una iglesia como esta, y de repente, y el pastor que nada le dice a esas bichas como vianan. Bueno, ¿y usted quién cree que es el pastor, pues? ¿Ah? ¿Que ustedes quieren que el pastor sea sastre, sea peluquero? Que el pastor sea, o sea, que esté encargado de ver las medidas de la falda, los colores del pelo, si se va a poner 1 o 10 aritos para arriba como que escalera. Miren, hermanitos, yo no soy nada de eso, yo soy predicador del Evangelio. Y mi camino es enseñarles lo que la palabra dice y meterse con el Espíritu Santo. Allá, si usted quiere obedecer o no quiere obedecer, ese es su muy problema. Si usted aprende a obedecer la palabra y aprende a obedecer al Espíritu Santo, usted va a crecer, va a desarrollarse, va a prosperar, será una persona llena de la gloria de Dios y verá las promesas cumplidas de Dios en su vida. Pero si usted sabe lo que el Espíritu quiere y no lo hace, y se pone mejor a andar viendo la vida ajena en lugar de ver su vida, usted no va para ninguna parte.
Esa mentalidad es la que tienen un montón de iglesias amarradas a la tradición, hermanitos. Esa mentalidad justamente es la que tiene un montón de iglesias ahí paralizadas sin hacer nada. Encerradas, que solo son cultos y cultos y cultos y nunca salen de ahí. Esas mentalidades son las que tienen a las iglesias pasivas, estancadas, que nunca salen a hacer la misión. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo, no las leyes ni las tradiciones, sino Cristo nos llena y es nuestra plenitud, lo que brote en nosotros es el anhelo de irlo a predicar, a conocer, a divulgar. Cuando el Espíritu Santo es un río de agua viva en mi corazón, lo que procuro es que esto sea entregado a otros. Esa es la espiritualidad de Cristo. La otra son las espiritualidades de los legalismos humanos. Los legalismos son los que tienen atados a las iglesias evangélicas ahora. La rivalidad no es la rivalidad de la competencia de predicar el evangelio. No, de quién tiene cara de ser más santa en la iglesia. Es la rivalidad. ¿Quién se muestra más piadoso? ¿Quién se muestra más santo? Nada que ver con ir y proclamar la buena nueva de salvación. Ese es el problema, dice la evangélica. Yo no voy a caer, ni quiero regresar jamás a esa esclavitud egipcia del legalismo, hermano. Jamás. Con Betania estamos claros. No vamos a regresar al legalismo religioso en el cual están empantanadas muchas iglesias. Vamos a caminar hacia una frescura de la palabra, una frescura del Espíritu Santo. Mire, comenzando desde los niños, enséñele a leer la Biblia y a hablarle al Espíritu Santo. Enséñele que de pequeño vaya descubriendo qué es lo que Dios quiere de él, qué es lo que Dios pide de él, qué es lo que Dios anhela de él. Que de pequeño vaya entendiendo que él tiene que aprender a responderle a Dios por él. Y no la competencia infantil. Es que mira a mi hermano, él se vino, mira a mi hermano, ven los bichos, va. Ven los bichos que quieren delante del Padre justificarse quién es el mejor hijo. ¿Y qué hacen los bichos? Están constantemente yendo a ponerle queja al papá del hermano. ¿Está fijado usted eso? Así están las iglesias, en ese estado infantil. Van a cada rato donde Dios a ponerle queja al hermano, a ponerle queja al hermano, a ponerle queja a la hermana, a poner en mal al hermano, porque se piensan que en esa medida ellos serán vistos como buenos hijos. Nada que ver, hermanito. Si usted ve un día a su hermano hacer algo que a su juicio no está bien, primero dele gracias a Dios que no es usted. Primero. ¿Se cree que su hermano anda en algo que no tiene que andar? Lo primero que tiene que ser: Padre, te agradezco porque yo no estoy en la situación. Y segunda: Padre, te ruego por este hombre porque va por mal camino. Siempre se va a ir a dar en la torre. Yo no soy juez para juzgarlo, ni quiero. Y ojalá el día que le vaya mal, si puedo ayudarle, yo le voy a ayudar. Usted ya intercede. Como el hijo de la parábola, cuando llega el hijo que regresa, el hijo mayor está bravo. ¿Cómo es que de tu hijo se fue a gastar el dinero en prostitutas y ahora lo recibes como que es rey? Ese es el hijo que cree que poniendo en mal al hermano, él queda como buen hijo.
Pero delante de Dios eso no funciona así, hermanitos. Delante de Dios eso no opera así. Delante de Dios las formas son distintas, los caminos son diferentes. Y lo que quiere plantear Colosenses, Pablo al de Colosenses es: dejen de estar volviendo a esos rudimentos como cuando estaban en el mundo. No toques, no manejes, no gustes. O sea, que creyente es esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y esa es la vida cristiana. Pablo dice, eso, a la hora de los tomatazos, eso no sirve de nada para pelear contra la carne. Eso no sirve de nada a la hora de enfrentar al enemigo. Eso no sirve de nada a la hora de luchar contra la naturaleza pecaminosa. Y él coloca lo que el creyente debe hacer es meterse con Cristo, fundamentarse en Cristo, aprender de Cristo. Y aquí va a comenzar a hablar entonces de lo que Cristo es para el creyente. Y dice desde el capítulo 1, él arranca con un himno precioso. Dice 1:15, el lugar de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para. Entonces, si Cristo es la fuente de todo cuanto existe, ¿con quién tengo que meterme, hermanitos? Si Cristo es la fuente de todo, ¿dónde debo ir entonces? Vamos a la fuente. ¿Por qué se va a quedar bebiendo de un charco si puede beber de la fuente? Eso le pasa a la iglesia evangélica. Se queda a beber de charcos y se olvida que hay una fuente. La iglesia debe ser orientada por su pastor a beber constantemente de la fuente de agua que es Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy y lo seguiremos haciendo. Algunos quisieran que hagamos otras cosas, como estar controlando la vida de los demás. Y desde ya le digo, yo no voy a hacer eso. No soy policía de la Grey. Si a alguien le encanta el pastor policía, que lo ande controlando, vaya según una iglesia donde un pastor le paguen para eso. Pero aquí no lo vamos a hacer, hermanito. Aquí le vamos a enseñar a que usted sea responsable de usted mismo. No es que después ande diciendo, es que mire, yo quería, pero fulano, no me da con pajas. Usted es responsable de sí mismo. Porque usted tiene el Espíritu y tiene la palabra. Y lo que constantemente haré yo siempre es enseñarle que se meta con la palabra y con el Espíritu. Eso. Para que no ande de excusas. Para que no ande ahí de ¿cómo decirlo? Pero de mamayita. No es que mire, yo si por mí fuera, yo siguiera sirviendo a Dios, pero es que fulano, no, deje de paja. Mire, si por mí fuera, yo serviría, pero es que esa mujer, no, deje de paja. Usted es responsable porque tiene la fuente inagotable que es Cristo. Tiene la palabra de Cristo. Entonces, si no está fundamentado en Cristo, por eso es que andan un montón de aguados, porque se están fundamentando en la arena, no en la roca. Y sigue diciendo,
Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó su cruz. En este pasaje deja muy en claro Pablo que tenemos un solo nombre en torno a quien nuestra vida debe girar, y esa persona es Cristo Jesús. Y ese es el grave problema de mucha gente, que su vida deja de girar en torno a Cristo Jesús y comienza a girar en torno a los hermanos o en torno a los humanos. Y por eso, cuando se aparta de Cristo, anda poniendo a los hermanos o a los humanos como la excusa ideal. Pero si su vida ha girado en Cristo, ¿y qué es el problema, hermanitos? El problema es que la gente está en la iglesia, pero su vida ya no gira en Cristo. ¿Qué es el problema? Están. Algunos predican y sirven, pero su vida ya no gira en Cristo. Su vida puede girar ya en torno a una persona, a un cargo, a una responsabilidad, pero ya no gira en Cristo. Ya no están amarrados de Cristo, cimentados en Cristo, abrazados a Cristo, ya no. Están allí y tienen un cargo, pero ya no están en Cristo. Han perdido el nexo con Cristo Jesús y por eso van perdiendo la frescura espiritual, la fortaleza espiritual y la potencia espiritual, porque están ocupando cargos o haciendo funciones y tareas, pero ya no están en Cristo. Pregúntese en esta hora: ¿y yo estoy cimentado en Cristo? ¿Es Cristo la fuente de toda mi potencia? ¿O mi corazón ha sido puesto en otra realidad que no sea Cristo? Cuando esas realidades se mueven, también se mueve mi lugar dentro de la iglesia. Cuando fulano se va, pues yo también. Cuando Mengana se retira, pues yo también. Cuando le dijeron esto, pues yo también. Cuando hicieron, o sea, ya su vida está ocupando un cargo en la iglesia, pero ya no está en Cristo. Ese nexo con la fuente se ha perdido. Esa bebida constante de la roca que es Cristo, que emana agua fresca, que es el Santo Espíritu, ya no está. Y así hay creyentitos que están aquí sentaditos con cara de santitos, que tienen una semana que no oran, que han pasado días que no leen la palabra, que se preparan materialmente para ir a servir, porque andan buscando los recursos, recordando el FONI, pero con Cristo no hay entrega, no hay pasión, no hay fuego, no hay amor. ¿De qué andan moviendo? Para arriba y para abajo, el cuchumbo. Pero están fríos en su relación con Cristo Jesús. Su vínculo con el Santo Espíritu está apagado. Y mientras no hay un problema, aquí andan. Cuando viene el problema, entonces sale a relucir la flaqueza espiritual que lo ha venido acompañando en los últimos meses. Sale a relucir
la debilidad y la vulnerabilidad espiritual que han cosechado durante meses por su apartamiento de Cristo. Y usted dice, pero ¿y qué le pasó? Y que no era una servidora, pues. Y que no estaba aquí trabajando, pues. ¿Y qué le pasó? Sí, estaba predicando la semana pasada, pero de su relación con su Señor se había apartado hace 6 meses. Sí, estaba dando clases de niño allí la semana pasada, pero había dejado de beber del Espíritu meses. Sí, estaba de ujier parado en la puerta antier, pero su relación con Cristo hace 3 meses que la había perdido. Pero sí, yo la he visto cachando a los hermanos, sí. Era de administración, ahí estaba. Pero solo eso era el trabajo, porque era catcher en el equipo de béisbol. Pero su comunión con Cristo ya se había muerto con mucho tiempo atrás. Entonces, cuando sale el problemita, cuando surge la crisis, cuando aparece el momento desagradable, ahí sale a relucir la real condición espiritual que tiene a la fecha. ¿Está viendo? Lo que pasa es que como vemos la cara, ¿va? Bien pintadita y chula. O sea, lo vemos bien peinadito y con corbata y saco. Que tremendo ese hermano. Pues sí, porque eso se llama plante. Eso se llama exterioridad. Pero el espiritual es otra cosa, hermanitos. El espiritual es esa potenciación diaria que vamos experimentando de Cristo y del Espíritu en nosotros. Vida espiritual es esa búsqueda personal de hambre y sed de Dios, de la palabra. Esa es otra cosa. Y esa es la que los hermanitos olvidan. Y después andan poniendo de excusa esto y lo otro y aquello y allá, a ver quién pinta la mejor excusa. Si eso fuera, aquí han habido gente experta en eso. Doctores en excusología. Son máster en pretextología, pero en espiritualidad se perdieron. Dice Pablo más adelante un pasaje preciosísimo. Colosenses 2:6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Esto es maravilloso, hermanitos. La plenitud de Dios está en Cristo. Y a través de Cristo nosotros hemos recibido esa plenitud de Dios. ¿Qué más queremos, hermanos? Yo no entiendo esto. ¿En qué consiste la vida cristiana? No consiste en andarse apegando a legalismos religiosos. Consiste en llenarme día a día de esa plenitud que Dios colocó en Cristo, y que en Cristo yo tengo esa plenitud.
Y cada día es: Señor, lléname más de tu plenitud. Yo quiero más de Dios, yo quiero más de Dios. Que Dios vaya invadiendo nuestra vida y vayamos siendo cada vez más llenos y más llenos y más llenos. Esa es la vida cristiana, hermanos. Llenarse de Dios cada día. Y más, y más, y más, y más. Cuando la gente deja de llenarse de Dios, anda viendo de qué carambada se llena. Cuando la gente ya no encontró en Dios su plenitud, anda viendo de qué cosa hace su plenitud. Anda viendo de qué se agarra para sentirse pleno, vivo, lleno, sustento. Cuando el hombre está llenándose de Dios, llenándose de Dios, llenándose de Dios, se siente sustento. Y no anda buscando algo que lo haga sentirse vivo, lleno. No, no, no. Está lleno. Mi vida rebalsa. Nos vemos más bien como aquellos que comparten con otros la plenitud de Dios. No es falto de nada, no, no. Claro, cuando la gente vive ese vacío, anda viendo con qué lo llena. Y a veces lo llena de cosas que no traerán ningún provecho, que lo van a terminar dejando todavía más vacío. En Cristo habita corporalmente la plenitud de Dios. Y en Cristo nosotros disfrutamos esa plenitud de Dios. Así que, amados hermanos, no tenemos más que llevar una vida cimentada cada día más en Cristo. Pero yo le preguntaría, ¿realmente qué tiempo está teniendo usted en su relación con Cristo? Yo le preguntaría eso, hermanito. Porque aquí hay algunos que pasan más tiempo con la novia que con Cristo. Pasan más tiempo con el novio que con Cristo. Pasan más tiempo con los hijos que con Cristo. Pasan más tiempo con el marido que con Cristo. Pasan más tiempo con la mujer que con Cristo. Pasan más tiempo en el celular que con Cristo. Pasan más tiempo en la computadora que con Cristo. Pasan más tiempo perdiendo el tiempo y jodiendo gente que con Cristo. Y aquí andan. Y después se preguntan: ¿y por qué estoy perdiendo el gozo? ¿Y por qué me dan ganas de salir corriendo? ¿Y por qué quisiera tirarlo todo? Y por eso han perdido la unión con Cristo. Han perdido la vitalidad que Cristo nos da, la frescura, la lozanía. Están marchitando. No se dan cuenta. No se dan cuenta porque tienen un cargo, porque tienen una responsabilidad, porque tienen una tarea que hacen en la iglesia. Pues no se dan cuenta. Hasta que revienta la cosa, darse cuenta qué frágiles estaban en su vida espiritual. Viene el primer ventarrón a su vida, lo estremeció. Viene la primera tormenta, arrasadito lo hizo. Viene el primer huracán, barrido lo hizo. ¿Por qué? Por el camino fácil de edificar sobre aquello que no representa disciplina ni trabajo. Pero el que está en la roca, el que está en Cristo cimentado, no, hombre, puede venir lo que sea y sigue fielmente en su ministerio. Pueden soplar los vientos que sean, las correntadas que den contra aquella casa, no la van a botar. Claro, ha habido un trabajo quizá más lento,
En la roca cuesta mucho, pero más fijo, más seguro, más estable, más perduradero. Amados hermanos, Cristo el principio, Cristo el final. No nos movamos de ahí. Pónganse de pie, hermanitos.